Se tiene la creencia no solo en el sistema religioso, sino es una creencia generalizada en el mundo que tenemos un alma eterna e inmortal. Esto desencadena tres ideas sobre el alma. Uno, que el alma siempre ha existido por la eternidad, que es posible la reencarnación, y tres, el alma es inmortal, es decir, la persona sigue existiendo de forma consciente después de la muerte. En términos básicos, estas tres creencias establecen que la vida continúa aunque el cuerpo muera, y si lo notas bien, detrás de esta enseñanza está el engaño de la serpiente cuando le dijo a Eva, no morirás, y prácticamente la mayoría de las religiones comparten alguna de estas ideas. Vamos a descubrir en este video la verdad sobre la inmortalidad del alma. Comparemos con la Biblia el primer punto, la falsa creencia, el alma es eterna. Hay una corriente teológica llamada preexistencia del alma, que se promueve en algunas corrientes del cristianismo, el judaísmo, incluso el hinduismo, que enseña que el alma de la persona existe antes de la concepción y entra en el cuerpo al nacer. Esto no es bíblico, la Biblia nos dice que solo el Creador, Elohim, es eterno. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Elohim. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Salmos 45:6, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si decimos que el alma ha existido eternamente en el pasado, eso quiere decir que nos estamos igualando a Elohim, nos estamos poniendo al nivel de Elohim y en esencia estaríamos diciendo que no necesitamos al Creador para seguir viviendo. Esta creencia de que nuestra alma es eterna también le quita toda gloria al Mesías Yeshua, que es el único que existía antes de ser carne. Juan 1:1-3. En el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si hacemos una lectura objetiva de estos versículos, nos dice que Yeshua era la palabra de Elohim y la palabra, es decir, Yeshua, era Elohim. La palabra también era la luz verdadera. Filipenses 2:6-8, refiriéndose a Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yeshua es quien ha existido antes de estar en la carne, y este es el glorioso misterio acerca de la naturaleza del Mesías, que existía antes de la creación del mundo y que todo lo que existe fue hecho por medio de él. La creencia sobre el alma preexistente del hombre reduce al Mesías, le quita gloria y glorifica al ser humano. Quien cree que el alma es preexistente se está exaltando a sí mismo, poniéndose al nivel de igual del Mesías, quien es el único preexistente. Eso es lo que dice la Biblia. Juan 17:4-5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La Biblia deja muy claro que el único preexistente antes del cuerpo es el Mesías Yeshua. Ahora vamos a hablar sobre la falsa creencia de la reencarnación. La reencarnación establece que cuando la persona muere, su alma sigue consciente y con la capacidad de volver a nacer para continuar su vida. Esto significaría que no tenemos necesidad de salvación por parte del Creador. De hecho, la mentira de esta creencia radica en que si una persona vivió en pecado en su vida, tiene una nueva oportunidad de rectificar ese pecado en su siguiente vida. Esto se llama tikkun en el judaísmo cabalista. El judaísmo enseña sobre la creencia de la reencarnación que el alma regresa a un nuevo cuerpo para vivir una nueva vida y rectificar sus errores. Pero eso no dice la Torá, y mucha gente pierde la oportunidad de salvación, de arrepentimiento por esta falsa idea, y mueren en pecado. Es igual que creer a la serpiente cuando dijo a Eva, si pecas no morirás.
serás como Dios. Por eso la enseñanza de la reencarnación no la vas a encontrar en la Biblia. Reencarnación significaría que una persona pasa por más de una muerte y eso es algo que contradice la Escritura, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí dice que una persona muere y espera el juicio. No habla de un ciclo de muertes y reencarnaciones repetidas, sino que el hombre tendrá una muerte y después vendrá el juicio que determinará su destino en la eternidad. Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Piénsalo bien, si nuestra vida continúa después de morir, entonces no necesitaríamos ser salvados, no necesitaríamos la resurrección prometida por Yeshua. Esta idea de que existe el alma antes del cuerpo también se promueve en el hinduismo y en la corriente llamada Nueva Era, que creen en la reencarnación. Ellos creen que cada persona continúa su vida en un ciclo de vida y muerte hasta alcanzar un punto final en el que el alma es libre. Para ellos la salvación es el final de la vida, pero para los que creemos en la Biblia, la salvación no la encontramos en el final de la vida, sino en la resurrección. Para nosotros la salvación es restauración de la vida, el comienzo de una nueva vida en el reino del Creador en la tierra, una resurrección provista por la obra de salvación de nuestro Mesías. Hablemos de la falsa creencia: el alma es inmortal. La gran mayoría de las personas creen que el alma es un alma inmortal, que el alma de la persona sigue existiendo de forma consciente después de la muerte. Incluso esta creencia también influye en el pensamiento cristiano. El alma del ser humano no puede ser inmortal. La Biblia dice que solo hay uno que es inmortal y ese es el Creador. Primera de Timoteo 6:16, refiriéndose al Creador, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Salmos 102:12. Mas tú, Adonai, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Si la Biblia nunca menciona que el alma es inmortal fuera del cuerpo, entonces ¿de dónde vienen estas ideas y por qué son ideas tan populares en el cristianismo? La inmortalidad del alma es una idea que tiene su origen en la filosofía griega, principalmente por enseñanzas platónicas, y la filosofía platónica tuvo mucha influencia entre los llamados padres de la doctrina cristiana romana. Esta idea tuvo tanto impacto que aún entre personas no creyentes se piensa que el alma seguirá existiendo fuera del cuerpo sin ninguna consecuencia del pecado. Otra vez, aquí está susurrando la voz de la serpiente que dice: no morirás y serás como Elohim. La influencia griega. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia sobre el alma dice lo siguiente al respecto: el cristianismo adopta y asimila determinados elementos del pensamiento griego. Los creyentes del Antiguo Testamento daban por supuesto que la resurrección únicamente tendrá lugar al final de la historia, y hasta entonces los muertos seguirán existiendo en una especie de sueño, para expresar que en el momento mismo de la muerte se tendría un contacto directo con Cristo y con Dios. Se podía perfectamente echar mano de las ideas griegas en la muerte misma y no al final de la historia. Se adopta la imagen platónica del alma inmortal que, en el momento mismo de la muerte, vuelve a habitar en el mundo divino. La idea del alma inmortal se acerca más a la filosofía griega que a la verdad bíblica, ya que la Biblia no enseña que el alma y el cuerpo están separados. La Biblia no conoce la división entre el cuerpo y el alma del hombre. Ambas dimensiones, espiritual y corporal, conviven en una simbiosis total. Eran los griegos quienes creían que el cuerpo obstaculizaba el alma y esperaban con ansias el momento en el que el alma estaría libre de su prisión. Pensaron que el alma era inmortal, pero atrapada en un cuerpo mortal. Esta es una manera de ver que el cuerpo era un estorbo para la verdadera vida, y ellos esperaban el momento en el que el alma fuera liberada de sus ataduras. Su concepto de la vida después de la muerte era inmortalidad del alma. Esta idea es muy diferente a la perspectiva hebrea y bíblica, que entendían que la vida era un regalo de Elohim, no algo de lo que debíamos escapar.
Los hebreos no tenían el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte. No concebían al hombre como compuesto del alma y cuerpo, sino como un ser único e indivisible. La esperanza del creyente para el más allá de la muerte descansa en el poder de Dios, que volverá a infundir su espíritu en el muerto y volverá a darle la vida y resucitará. Esto nos dice que en la Biblia no hay separación entre el alma y el cuerpo, sino que el hombre es de forma integral un ser que experimenta la vida a través de un cuerpo, y que para tener vida después de la muerte necesitamos el poder del Creador mediante la resurrección con cuerpos renovados. Primera de Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí dice que es en la resurrección donde será vencida la muerte. Pensar en un alma inmortal que no requiere un cuerpo para existir es negar la resurrección. Inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo son dos conceptos totalmente diversos que no tienen nada que ver entre sí. Para los griegos, el principio que sobrevive a la muerte se encuentra en el propio hombre. El hombre tiene un alma que es inmortal y que supera la muerte. Para los hebreos, por el contrario, el principio de inmortalidad es el poder resucitador de Dios. La filosofía griega ha alejado a los creyentes de la verdad bíblica, y lo podemos ver en los principales exponentes, Sócrates y Platón, quienes enseñan que todo el mundo tiene un alma inmortal y que el alma va a algún lugar cuando el cuerpo muere. Esto lo vemos en una obra de Platón llamada Fedón, que registra las enseñanzas de Sócrates a sus seguidores sobre la inmortalidad del alma. En esta obra se demuestra cómo la filosofía griega se aleja de la verdad bíblica, y lo que es más sorprendente es que en el cristianismo se enseña esta filosofía. Veamos textos como el siguiente. Estamos de acuerdo que los vivos no nacen menos de los muertos que los muertos de los vivos. Prueba incontestable de que las almas de los muertos existen en alguna parte de donde vuelven a la vida. Es indudable que hay un regreso a la vida, que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los muertos existen, que las almas buenas libran bien y que las almas malas libran mal. Este es el pensamiento de Platón en el texto de Fedón, haciendo referencia a que el alma sigue viviendo en un lugar bueno si la persona fue buena en su vida y que las almas malas van a algún lugar malo. Esto es muy parecido a lo que se enseña como infierno o cielo en el cristianismo. Ahora, no quiero dar a entender que el infierno no existe, claro que existe, Yeshua enseña acerca de esto, pero el problema es que hay una confusión acerca de lo que es el infierno y sobre todo, ¿cuándo es el infierno? El infierno es un evento que sucederá después de la segunda resurrección, una vez que sean juzgados los que no heredarán el reino de Elohim. En la Biblia aparece como Gehenna, en griego, o lago de fuego, donde serán enviados la bestia, el falso profeta, Satanás, la muerte y el Seol, así como todas aquellas personas que no estén inscritas en el libro de la vida. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:14-15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Regresando al tema de la influencia de la filosofía griega, tomando en cuenta el texto de Fedón, también aparece en esta obra griega el concepto del alma que ha sido eterna antes de llegar al cuerpo. Es de toda necesidad que hayamos aprendido en otro tiempo las cosas de que nos acordamos en este, y esto es imposible si nuestra alma no existe antes de aparecer bajo esta forma humana. Esta es una nueva prueba de que el alma es inmortal. Según esta línea de pensamiento, el ser humano tiene recuerdos de cosas que hemos aprendido antes de estar en la carne. Esto afirma que el alma es preexistente, que ya existe antes del cuerpo, y ya sabemos que esto contradice la Biblia. Por consiguiente, simias, nuestras almas existían antes de este tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana, y mientras estaban así, sin cuerpos, ellos tenían este conocimiento.
Aquí Platón plasma que Sócrates está enseñando a sus discípulos que antes de nacer nuestra alma ya existía antes del cuerpo en un lugar de sabiduría y conocimiento. Incluso en esta obra se afirma que el alma humana tiene la misma naturaleza del Creador. Es evidente, Sócrates, que nuestra alma se parece a lo que es divino y nuestro cuerpo a lo que es mortal. Responde Sócrates: mira pues, mi querido Cebes, si de todo lo que acabamos de decir no se sigue necesariamente que nuestra alma es muy semejante a lo que es divino, inmortal, inteligible, simple, indisoluble, siempre lo mismo y siempre semejante a sí mismo, y que nuestro cuerpo se parece perfectamente a lo que es humano, mortal, sensible, compuesto, disoluble, siempre mudable y nunca semejante a sí mismo. Vemos cómo se describe al alma como algo divino, inmortal, inteligible, indisoluble, es decir, se describen características del alma iguales a Elohim. Uno de los párrafos más antibíblicos de esta obra es el siguiente: el alma, cuya actitud inseparable es la vida, nunca admitirá lo opuesto de la vida, es decir, la muerte. Por lo tanto, el alma se demuestra ser inmortal, y como es inmortal, indestructible. ¿Acaso creemos en cosas tales como la muerte para estar seguro? ¿Y es esta nada más y nada menos que la separación del alma y el cuerpo? El estar muerto es el logro de esta separación, cuando el alma existe en sí misma y separada del cuerpo, y el cuerpo está separado del alma. ¿Qué es la muerte? La muerte es meramente la separación del alma y el cuerpo. Afirmar que el alma es indestructible es el engaño de la serpiente que le dice al hombre: no morirás. También se define la muerte como la separación del alma y el cuerpo, y lamentablemente muchos creyentes creen en esta definición de muerte. Y decir que el alma existe en sí misma es incluso una blasfemia, porque existir en sí misma es no depender de un creador. La Biblia, en cambio, establece que muerte es la separación del ser humano con el aliento de vida, la neshama de Elohim. Estas ideas griegas dan como resultado una línea de pensamiento llamada orfismo. El orfismo es un movimiento religioso también desarrollado en Grecia en el primer siglo, que enseña que el ser humano está compuesto de un cuerpo destructible y un alma indestructible. Según esta filosofía griega, el alma sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma, que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va más allá a recibir sus premios o sus castigos, que pueden incluir algunas reencarnaciones o transmigración a otros cuerpos, y no solo humanos, hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino. Es peligroso asumir algo que la Biblia no dice. Muchas doctrinas falsas se han construido a base de estas ideas griegas. La Biblia debería ser nuestra única doctrina y no las suposiciones de filosofías de hombres. La filosofía griega se extendió por todo el Imperio Romano y tuvo mucha influencia entre los llamados padres de la doctrina cristiana romana, como Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, entre otros, que la Iglesia católica y evangélica consideran los padres de la Iglesia. Según la Biblia, a ningún hombre debemos llamar padre, Mateo 23:9, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Está comprobado que estos pilares, o mal llamados padres de la Iglesia cristiana, eran en realidad filósofos griegos de la línea del pensamiento de Platón, y que al convertirse al cristianismo reforzaron sus ideas con lenguaje bíblico, contaminando la doctrina. Así se registra en la Enciclopedia Católica en el tema La Escuela Platónica. La gran mayoría de filósofos cristianos hasta San Agustín fueron platónicos. Ellos apreciaban la elevada influencia de la psicología y la metafísica de Platón y reconocían en ella un poderoso aliado del cristianismo frente al materialismo y el naturalismo. Y lamentablemente aún sobreviven algunas de sus enseñanzas, siguen presentes en el cristianismo actual. Veamos un ejemplo con Orígenes de Alejandría, teólogo del tercer siglo que creía que cada alma humana era preexistente en el cielo antes de la creación del mundo. Sabemos que el alma, que es inmaterial e invisible en su naturaleza, no existe en ningún lugar material sin tener un cuerpo adecuado a la naturaleza de ese lugar. Cuando llega al mundo al nacer, expulsa los integumentos que necesitaba en el útero y antes de hacer esto, se pone en otro cuerpo adecuado para la vida en la tierra.
Notemos que este es un pensamiento filosófico y no bíblico. Orígenes está afirmando que el alma existe en algún lugar antes de llegar al cuerpo. Es como decir que el alma ha existido eterna en el pasado. Esta afirmación se inclina más a la filosofía griega que a la verdad bíblica. Otro exponente de la Iglesia Católica Romana es San Agustín de Hipona. En su libro La inmortalidad del alma encontramos lo siguiente. Contiene este libro el conjunto de razones sobre la inmortalidad del alma, así como la solución de las dificultades que se presentan. Primera razón por la cual el alma es inmortal, porque es sujeto de la ciencia que es eterna. Segunda razón por la cual el alma es inmortal, porque es sujeto de la razón que es inmutable. La substancia viva y el alma, que no es susceptible de cambio, aun siendo de algún modo capaz de cambiar, es inmortal. El teólogo católico del siglo XIII, Tomás de Aquino, postuló que el alma no depende de órganos corporales y por lo tanto podía existir sin un cuerpo. Es imposible que el principio intelectual, así llama Tomás de Aquino al alma, sea cuerpo. Así pues, el principio intelectual, al que damos nombre de mente o entendimiento, tiene de sí mismo su operación propia sin participación del cuerpo. Ningún ser puede obrar por sí mismo si no subsiste por sí mismo. Queda pues demostrado que el alma humana, que también llamamos entendimiento o mente, es algo incorpóreo y subsistente. Estos son solo algunos hombres cuya orientación a la filosofía griega y que son llamados padres de la Iglesia fueron quienes dieron forma a la Iglesia Católica Romana, que se ha aferrado durante mucho tiempo a la creencia del alma inmortal, negando en esencia la palabra del Eterno que dice que el alma que peca morirá. La Iglesia Católica Romana en el Quinto Concilio de Letrán de 1513 condenó a quienes enseñaban sobre el alma mortal. Condenamos y rechazamos a todos aquellos que insisten en que el alma intelectual es mortal, porque el alma no solo existe verdaderamente en sí misma, pero también es inmortal. Hay que notar que en este concilio se afirmó que el alma existe en sí misma. Otra vez afirmar que el alma existe en sí misma es blasfemia, porque decir que un ser existente en sí mismo es decir que es Dios. Afirmar que somos seres, que somos autónomos, es afirmar que no fuimos creados y que siempre hemos existido por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la Biblia dice algo diferente, que el único que da vida a todas las cosas es el Creador. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 6:13. Te mando delante de Elohim que da vida a todas las cosas. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La Biblia dice que los muertos están durmiendo para referirse que descansan en el Mesías, en espera de la resurrección. Esa era la creencia predominante hasta el siglo V. Después, esta creencia cambió cuando la Iglesia Católica comenzó a enseñar doctrinas como el purgatorio y el alma inmortal, que no son más que influencia de la filosofía griega que se infiltró en la fe cristiana. Sin embargo, la Reforma Protestante reintrodujo los conceptos bíblicos sobre la muerte y la mortalidad del alma. Estos fueron temas de conflicto entre la Iglesia Católica Romana y los reformistas protestantes. Específicamente, los que enseñaron contra la inmortalidad del alma fueron principalmente William Tyndale y Martín Lutero, que son los precursores de lo que hoy conocemos como la Iglesia Protestante, de la que derivan las diferentes ramas del cristianismo como el evangélico. Ellos se opusieron a las doctrinas católicas del alma inmortal y enseñaron que el alma duerme hasta la resurrección, como dice la Biblia. William Tyndale, gran reformador y traductor de la Biblia que fue quemado en la hoguera, también enseñó que el alma duerme en el Seol y se opuso a la doctrina católica del purgatorio y la inmortalidad del alma. De hecho, tenemos el registro de lo que discutió con Tomás Moro, hombre venerado por católicos y anglicanos, en donde alega las suposiciones católicas sobre el cielo, el infierno y el purgatorio, y lo confronta con el argumento bíblico de la resurrección. Dice: y ustedes que poniéndolas, las almas que han partido, en el cielo, infierno y purgatorio, destruyen los argumentos con los cuales Cristo y Pablo prueban la resurrección. Y de nuevo, si las almas están en el cielo, díganme por qué no son como los ángeles. Y entonces, ¿cuál es el motivo de la resurrección? La verdadera fe puesta, la cual somos advertidos a buscar en todo momento.
Los filósofos paganos, negando esto, establecieron que las almas sí vivían, y el Papa está juntamente unido a la doctrina espiritual de Cristo y la doctrina carnal de los filósofos, cosas tan contrarias que no se pueden poner de acuerdo, no más como el espíritu y la carne en un hombre cristiano, y como el Papa de mentalidad carnal consintió en doctrina pagana, de este modo corrompió la Escritura para establecerla. Una respuesta extraordinaria. Aquí está señalando que creer en un cielo, infierno y purgatorio, donde van las almas al morir, niega o elimina el propósito de la resurrección. También hace énfasis que la creencia de alma inmortal tuvo un origen pagano que fue aceptado por el catolicismo. También dijo: y me maravillo de que Pablo no haya reconfortado a los tesalonicenses con esa doctrina. Se refiere a la doctrina de la inmortalidad del alma. Si hubiera sabido que las almas de sus muertos estaban en gozo, así como sabía lo de la resurrección, que sus muertos resucitarán de nuevo, si las almas están en el cielo en una gloria como la de los ángeles, ¿cómo dice su doctrina? Demuéstreme para qué es la resurrección. También te comparto la opinión que tiene Martín Lutero sobre la inmortalidad del alma. Sin embargo, permito al Papa establecer artículos de fe para sí mismo y para sus fieles, tales como que el pan y el vino están transubstanciados en el sacramento, que la esencia de Dios no genera ni es generada, que el alma es la parte substancial del cuerpo humano, que él, el Papa, es emperador del mundo y rey del cielo y Dios terrenal, que el alma es inmortal y todas esas infinitas monstruosidades. Aquí Martín Lutero está evidenciando las engañosas enseñanzas del catolicismo, entre las que destaca la idea de que el alma es inmortal. Otro comentario que hace Lutero sobre el tema es el siguiente: Salomón juzga que los muertos son un sueño y no sienten nada en absoluto. Para la muerte, que pueden pasar días o años, pero cuando despiertan se verán que han dormido apenas un minuto. Esto nos enseña que Lutero estaba convencido en la resurrección y prefirió concentrarse en la metáfora bíblica de que morir es como un sueño. La creencia de que el alma es inmortal no es una doctrina bíblica, sino de origen pagano, de la filosofía griega y que actualmente influye aún en la enseñanza del cristianismo evangélico. Te muestro toda esta información para que conozcas la verdad y puedas entender que el origen de muchas creencias que hoy existen en el mundo tienen un origen que no es la Biblia. Así que mi esperanza es que logres distinguir la verdad de la mentira y no caigas en el engaño de la serpiente que susurra entre las creencias de los hombres: no morirás. La esperanza debe estar puesta en la resurrección. La esperanza de un creyente en la Biblia no debe depender de poseer un alma inmortal, sino que su esperanza debe estar puesta en la resurrección, en el poder del Creador para restaurar la vida. Pensar en el alma inmortal es tener una esperanza puesta en el hombre y en la filosofía griega. Una vez más, la serpiente susurrando: no morirás. Nuestra esperanza debe estar puesta exclusivamente en la resurrección de Yeshua y en el poder restaurador del Eterno, como lo enseña la Biblia. Juan 11, 25, 26. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. La Biblia nos enseña que en Yeshua está la resurrección y la vida eterna. Debemos creer en el Mesías para que vivamos. Debemos arrepentirnos del pecado que rige nuestra vida. Debemos ser obedientes a su voluntad, obedientes a sus mandamientos. El Mesías nos ha prometido que la vida será restaurada para todo aquel que murió creyendo en su salvación. Yeshua jamás enseñó que el alma sea inmortal o que puede vivir fuera del cuerpo. La Biblia jamás enseña que el alma ha existido antes o que pueda existir después de morir. Lo que enseña la Biblia es que somos seres mortales. Sin embargo, también que tenemos la promesa bíblica de que a través de Yeshua podemos llegar a ser inmortales. Él es la vida y el autor de nuestra salvación. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.